también pensando en el futuro del metaverso, hay factores de éxito que nos encantaría compartir el día de hoy con ustedes, porque efectivamente marca una serie de hitos importantes. Y un elemento que ya les mencionaba previamente es el tema del storytelling. Y esto es importante porque al final, desde una mirada de un proceso de aprendizaje, los conocimientos se vuelven más significativos y más duraderos cuando los estímulos, ¿verdad?, se vuelven o son muy positivos en esa experiencia que yo estoy viviendo. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo a trascender el tema de la chispa inicial que a veces cuando uno se pone un visor, principalmente un joven y hay una chispa, ¿verdad?, de deseo, de ambición, de que te capta la atención por completo, pero que si no logras crear un buen guión, una buena trama, pues esa emoción, ¿verdad?, se va perdiendo y cuando ya vas, en este caso que eran 6 capítulos, se corre el riesgo de perder la atención, ¿verdad? Y con ello disminuir la posibilidad de una vivencia más atractiva del videojuego, pues al segundo capítulo, al tercero, ¿verdad? El storytelling fue un aspecto muy importante y esto nos llevó, muy ligado al tema del storytelling, a identificar como una lección aprendida el tema de la importancia del diseño del videojuego. A veces se pone mucha atención, mucho énfasis en el desarrollo propiamente del producto, pero se deja de lado la importancia inclusive desde la parte de la ideación, qué es específicamente lo que yo quiero abordar. Y ahí hay un universo de posibilidades. En este caso que hablamos de habilidades, si pensamos en trabajo en equipo, uno podría tocar un montón del trabajo en equipo y eso es un proceso que es muy enriquecedor y que aprendimos a partir de esta experiencia de cómo incorporar lo que ahora es muy común, el tema de las metodologías ágiles, ¿verdad? De una forma rápida, de una forma óptima, en la cual con diferentes actores claves uno podía identificar dónde estaba el enfoque apropiado, cuáles eran los elementos que tenían que estar presentes en ese storytelling para luego hacer un primer sketch, validar ese sketch y más allá de un proceso lineal, ¿verdad? Ser un proceso muy orgánico, mucho de evolución que permitiera efectivamente generar una experiencia que estuviera más cercana a cumplir las expectativas de, en este caso, de jóvenes. Eh, otro aspecto que fue un factor de éxito es el ambiente inmersivo, totalmente, es decir, la calidad gráfica y aquí obviamente está ligado al tema del procesamiento que cada vez más las computadoras pues continuamos avanzando, ¿verdad? En tener procesadores más potentes, más rápidos. Sin embargo, cuando pensamos en el metaverso y en lo que viene, entendemos que ese va a seguir siendo un reto importante para generar no solamente iniciativas muy puntuales o experiencias inmersivas muy puntuales, sino cómo efectivamente vamos creando ese mundo digital donde indistintamente donde yo me encuentre efectivamente, la latencia va a ser menor y el proceso, digamos, de aprendizaje o de vivir la experiencia propiamente, pues no va a sufrir ninguna alteración. Y ese ambiente inmersivo fue efectivamente la calidad gráfica, la velocidad, la experiencia con el visor, que efectivamente marcó una diferencia entre lo que es proyectos previos, ¿verdad? Donde eran tal vez experiencias muy, muy puntuales, de duración muy corta. Evidentemente, ahora puede sonar casi que algo necesario, casi que por default, pero el rol activo. Y el rol activo de la persona usuaria, eso de cara a un proceso de enseñanza-aprendizaje era vital para nosotros. Que el estudiante no solamente, o la persona usuaria no solamente se viera atraído y atraído personajes a la par o resolviendo el reto, sino también que él sintiera que era parte de eso.
que el sonido, nada, estos dos sentidos, ¿cómo podemos llevarlo al máximo para que efectivamente se sintieran parte de un mundo diferente al que físicamente en ese momento se encontraban? Y eso nos dio muchas pistas y nos sigue dando cómo pensar en un futuro, particularmente en el metaverso, y que sean experiencias donde de alguna forma se puedan engañar y que haga una vivencia más real y más fuerte. Eh, y sin lugar a dudas, un tema de combinación de tecnologías inmersivas en ese momento resultó algo muy potente desde el tema de no solamente adquirir conocimiento, ¿verdad? Que era una habilidad, sino el comprenderlo y el aprenderlo y el apropiarlo. ¿Y a qué nos? Y aquí hay una labor, digamos, desde la parte de Fundación Monge también, pero la experiencia combinaba no solamente el uso de la realidad virtual, donde se colocaban los lentes y se veían inmersos en el mundo de Gitconia, sino que también una vez tiraban el visor, había una serie de una estrategia pedagógica que combinaba el uso de realidad aumentada con una serie de mapas de la Gitconia, con unos aspectos donde con sus compañeros y compañeras podían empezar a buscar pistas y ya un tema mediación, como les digo, pedagógica más dirigida hacia objetivos de aprendizaje más puntuales, pero que esa combinación entre este mundo digital y el mundo real, entre el visor, entre la tablet, el celular, ¿verdad? Da una combinación donde la persona efectivamente va a utilizar de diferente forma los sentidos y con ello, y perdón que resaltemos esto con vehemencia, pero que es que hemos notado que es un elemento de éxito importante, es cómo hacíamos esas experiencias más significativas de cómo reaccionaban los sentidos, cómo generábamos ese estímulo puntual que generaba esa atracción hacia el tema de Gitconia. Para finalizar, antes de darle la palabra a Yendi, esta experiencia, les mencionaba, fue un punto de inflexión porque nos llevó inclusive a un siguiente nivel, ¿verdad? De identificar otros posibles aliados. Fuimos a Silicon Valley para conversar sobre esta iniciativa, vimos otras experiencias que se estaban desarrollando, inclusive a nivel de prototipos. Estuvimos en Naciones Unidas hablando de cómo la tecnología, particularmente la inmersiva, podía generar diferentes oportunidades a poblaciones en riesgo, a minorías. Nos abrió también espacios para probarlos con otras poblaciones en marca, a nivel de planes piloto, y esto efectivamente ha venido a ser una reafirmación de que no solamente el metaverso es algo que a veces se tiene la mirada del entretenimiento, del videojuego, porque es en este momento lo que es desarrollado, pero que hay amplia gama de opciones y particular desde los sistemas de aprendizaje, de enseñanza, que es un mundo por explorar, ¿verdad? Y que hay un camino importante, que hay otras empresas que están liderando procesos de capacitación empresarial y que nosotros vemos